La dama de nuestra historia se esforzaba en destacar por sus virtudes y habilidades. Siempre atendida por su sirvienta de confianza, bordaba primorosa mientras cultivaba su carácter dulce y alegre. ¿Otra vez? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no siempre lo conseguía y simplemente cultivaba su carácter sin más. Los días se hacían eternos esperando el momento del día de su boda. Al igual que en la actualidad, las relaciones a distancia no solían salir bien. Y en ocasiones, como en Facebook, el retrato de los caballeros no se correspondía con la realidad. Por suerte para nuestra gentil dama, su pretendiente era aún más apuesto en persona. En su espera, el caballero, y acompañado por su fiel escudero, practicaba su puntería finísima y apurada. Venga, va. ¿En serio? No le ha hecho a la sandía ni un mísero corte. En fin, a este paso, me parece que lo más emocionante que podrá pasar en este cuento es que un desalmado sin blanca montara una buena. Ah, mira, por fin. Las doncellas quedaban a merced de la fuerza bruta. Lo común era que se rindieran a sus captores. Todas se rendían, excepto nuestra protagonista. Está claro que no doy una. Sin embargo, nuestro héroe siempre estaba preparado para entrar en acción, porque no había otra cosa que hacer, ni cine, ni tele, y o moría en una cruenta lucha, o moría de aburrimiento. Así de dura era la vida en palacio. Pero prosigamos con la historia. Al conocer la suerte que podía correr su dama, salió raudo. Salió raudo y veloz. Salió raudo y veloz a lomos de su precioso corcel. Y sorteando todo tipo de dificultades y obstáculos, encontró el rastro del malvado y su preciosa prometida. La dama no daba crédito, no asimilaba que estuviese sucediendo a ella lo mismo que al resto de sus hermanas y primas. Y como era la costumbre, se limitó a gritar, a llorar, a rezar por su salvación y a comportarse como Rambo. Me parece que el origen de la lucha libre está en esta señorita. Tras atravesar bosques malditos y enfrentarse a brujas malvadas, ¿podrá nuestro protagonista rescatarla y casarse con ella por fin?